Hola de nuevo, soy Alberto Bravo. Como sabéis, soy historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que verá la luz ya muy pronto. Y bueno, hoy traigo un tema que está, digamos, en línea con un vídeo que hicimos hace un par de semanas, ¿no? Que fue aquel sobre las causas que llevaron a la muerte del rey. Bien, hoy os voy a hablar de una cuestión que siempre también levanta gran interés y bueno, principalmente gran morbo, diría yo, que es aquel de la conocida autopsia de Carlos II. Y hoy nos vamos a preguntar si realmente existió o no existió esta autopsia. Bueno, os voy a leer uno de los extractos más conocidos, ¿no? Que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado y que dice que no tenía el cadáver, se refiere al cadáver de Carlos II, ni una gota de sangre, el corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Bien, esta es hay distintas versiones, pero esta es una de las más conocidas, ¿no? Entonces, cabría preguntarse qué sucedió, ¿no? Tras la muerte del rey y qué hizo, ¿no? Que el cuerpo eh, pues estuviese en este estado. Bueno, como decía, hace dos vídeos hablábamos de las causas de la muerte del rey y hablamos cómo Carlos II tuvo pues una penosa agonía desde mediados de septiembre de 1700 hasta que finalmente fallece el 1 de noviembre de 1700. Durante esta agonía, bueno, pues el rey sufrió de continuas diarreas, falta de apetito, imposibilidad de poder dormir o de descansar, y esto pues lógicamente fue descomponiendo su cuerpo y le fue dando un carácter, un aspecto, mejor dicho, cadavérico, ¿no? Que recogen algunas de los testimonios, ¿no? Como el que os hablé hace 2 semanas, aquel del diario de la muerte del rey, ¿no? Escrito por el enviado del duque de Parma. Bien, esto ya de por sí nos puede hacer pensar que lógicamente cuando el rey fallece pues se encontraba en un estado bastante, bastante lamentable, porque lógicamente fueron pues un mes y medio de agonía y de estas dolencias pues que lógicamente le fueron descomponiendo. Entonces, Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700. ¿Qué sucede inmediatamente después? Y de hecho el título de este vídeo dice, es en interrogación, ¿no? Si hubo realmente una autopsia al rey. Bueno, ya os puedo decir que no se le hizo una autopsia al rey, ¿vale? Eh, lo que se procedió a hacer es a embalsamar el cadáver, ¿no? Para exponerlo públicamente. Las autopsias son algo relativamente moderno y lo que es el proceso de embalsamar el cuerpo también era relativamente reciente en el momento de la muerte del rey. El antecedente más inmediato es el del fallecimiento de Felipe IV y un poco antes se había procedido con este método también con el infante Don Carlos, el hermano de Felipe IV y por tanto tío de Carlos II, que muere en 1632. Entonces, no hay una autopsia, sino que lo que hay es un proceso de embalsamamiento del cuerpo. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que tener claro. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, aquí os lo propongo, ¿no? Embalsamamiento o autopsia, pues efectivamente se procede a embalsamar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se expone de manera pública durante unos días en Palacio, ¿vale? Aquí os he traído, en la parte superior ahí es un retrato, precisamente, no existe un retrato del cuerpo muerto de Carlos II, pero sí existe el de su padre que podemos imaginar que fuese más o menos similar. Abajo tenéis la momia del emperador Carlos V. Bien, el proceso de embalsamar tuvo lugar seguramente entre el propio día de la muerte y el 2 de noviembre, es decir, en un lapso de aproximadamente 48 horas, precisamente pues para salvaguardar el cuerpo. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Bueno, lógicamente se visceraba el cuerpo, es decir, se le sacaban las vísceras,
las partes blandas, ¿no? Y, y luego posteriormente se buscaba, pues se le rellenaba no sé cómo explicaroslo, como de hierbas, ¿no? De olor, de plantas, de distintos ungüentos. Todo esto yo lo he trabajado, se conserva, es un expediente bastante interesante, se conserva en el Archivo General de Palacio y precisamente en este expediente, ¿no? Del Archivo General de Palacio no aparece en ningún momento la autopsia, ¿no? Entonces, evidentemente, la autopsia como tal, pues no tuvo lugar. Tuvo lugar este proceso que está muy bien descrito, de hecho se sabe quiénes fueron los cirujanos que procedieron al embalsamamiento y las cantidades que se le adeudaban, etcétera, etcétera. Lo dicho, el cuerpo se evisceraba y durante este proceso, lógicamente, el cuerpo sufría bastante. Ya hace muchos años, Juan Varela, en un libro que se llama La muerte del rey, publicado en 1990, pues ya comentaba precisamente esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo el cuerpo pues sufría ese proceso, ¿no? Bueno, pues cómo sufría, ¿no? Cómo se marchitaba, por así decirlo, porque lógicamente, pues oye, es un proceso en el que se viscera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, mi teoría es que esta descripción que he leído al principio y que es la que habitualmente se lee, veréis, vamos, decenas de vídeos en YouTube y comentarios continuamente en redes sociales, etcétera. Realmente esto lo debe hacer alguien que vio el cuerpo durante ese proceso, ¿no? Entonces, lógicamente, pues el cuerpo se marchitaba, etcétera, etcétera, mientras estaban realizando estas tareas. Aquello de que está lleno de agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ya en su día lo describía Juan Varela, ¿vale? En este libro que es difícil de conseguir, pero aún en algún anticuario, libros así, yo, por ejemplo, lo conseguí en la costa de Moyano hace ya unos cuantos años, cerca del Retiro, aquí en Madrid. Eh, en cualquier caso, yo propongo que quien hizo esta descripción fue el médico flamenco de Carlos II, del cual ya hablamos también hace 2 semanas, Christian Gellen, que él, bueno, tenía una correspondencia bastante amplia con el elector palatino, que era el hermano de la reina, y probablemente pues una nota rápida, ¿no? De cómo se encontraba el cuerpo, como él lo vio, ¿no? Realmente eh, el- insisto, lo que es embalsamar no lo hacían los médicos, lo hacían unas personas que se llamaban cirujanos y que están descritas y conocemos sus nombres y apellidos. Em, pero bueno, por ahí pasaron pues, los distintos médicos del rey, entre ellos Christian Gellen o Tommaso Donzelli, el napolitano, del que también hablamos hace 2 semanas. Entonces, bajo mi punto de vista, fue Christian Gellen quien hizo esta descripción, que luego esto fue como el teléfono escacharrado, ¿no? Fue pasando de unos a otros y finalmente pues ha quedado en la historia o en la historiografía como la autopsia del rey cuando realmente no hubo autopsia del rey. Vale, entonces, esto queda claro, ¿vale? Y es así, o sea, mm, sobre esto no hay discusión posible, porque es que, ya os digo, o sea, cualquiera, yo lo he trabajado, pero bueno, cualquiera puede acudir y trabajar estos expedientes en el Palacio Real de Madrid y verá que no existe la autopsia, o sea, no está. O sea, lo que hay es este proceso de embalsamar el cuerpo. Bien, ¿qué sucedía? Bueno, una vez que se visceraba, pues lo que es el corazón y las vísceras, es decir, las partes blandas, se introdujeron en una urna de madera forrada de tela de oro y posteriormente en una caja de plomo y se introdujeron ahí en esta caja y fueron llevados al convento de San Gil, que aquí os he puesto una imagen y podéis verlo, era un convento que estaba a muy poca distancia del Real Alcázar y que, bueno, hoy está desaparecido. Fue una de las más destrucciones, una más que tuvo lugar durante la invasión bonapartista de Madrid y de España. Bueno, pues ahí reposaban, se llevaban pues las vísceras de los monarcas desde tiempos de Felipe III. Bueno, monarcas, príncipes, etcétera. Entonces, estas vísceras fueron custodiadas en San Gil. Luego, ¿qué pasaba? Tenemos
el cuerpo, ¿no? Hemos dicho que el cuerpo se expuso una vez que se embalsama a Carlos II, su cuerpo se expone públicamente en Palacio, llevándose a cabo misas continuamente y se expone durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, ¿vale? De 1700. Siempre el rey o el cuerpo del rey está custodiado por los Monteros de Espinosa, que como sabéis era este cuerpo de la guardia que se encargaba principalmente de estas funciones fúnebres. Pues el cuerpo está expuesto, tiene lugar también una ceremonia que es aquella de retirarle el toisón. Siempre que un caballero del toisón fallecía se le retiraba la insignia y con el rey sucedía lo mismo, que además era el jefe y soberano de la orden. Entonces, bueno, hay un poco de debate porque, claro, lógicamente esta función la solía llevar a cabo el heredero, en este caso no, el heredero no estaba presente, estaba en Francia, como sabemos. Entonces, bueno, hay una pequeña disputa entre los caballeros que pretenden realizar la función y el mayordomo mayor del rey, que va a tener un papel protagonista en estos días, que es el duque de Medina Sidonia, que es el nieto de aquel famoso Medina Sidonia que se alzó contra Felipe IV. Y bueno, finalmente es Medina Sidonia quien retira la insignia del toisón, ¿no? Desnuda, por así decirlo, de esa majestad al rey, que está expuesto pues con vestidos de gala. En el libro podréis leer una descripción precisa de todos los que estuvieron allí, de cómo fue el vestido, etcétera, etcétera. El cuerpo, como digo, se expone y finalmente, el día 5, ya casi de madrugada, se procede a lo que se llama el reconocimiento del cuerpo. Entonces, es el propio mayordomo mayor del rey, el duque de Medina Sidonia, quien se acerca, ve la cara del monarca y efectivamente dice que el que está allí yaciendo es Carlos II. Entonces se procede a cerrar el ataúd, que nuevamente era una caja de madera y dentro una caja de plomo, bueno, tiene lugar un responso por parte del, del cardenal Borja, y bueno, allí todos los presentes, que entre ellos había distintos grandes de España, como por ejemplo el condestable de Castilla o el duque de Béjar, pues proceden a acompañar al cuerpo hasta llamémoslo, una especie de carromato. Se desciende de palacio, se va por una salida secreta hasta la plaza, donde se sube en un carromato y donde los Monteros de Espinosa inician este cortejo fúnebre hasta el Escorial, ¿no? Acompañados del duque de Medina Sidonia. Bien, en la imagen tenéis precisamente el féretro de Carlos II en la cripta del Escorial, ¿no? Lo dicho, finalmente se llega al monasterio del Escorial, tiene lugar, bueno, se presenta, se le dice al prior que aquí traemos el cuerpo del monarca por parte del duque de Medina Sidonia y se procede a un segundo reconocimiento del cuerpo. Se vuelve a abrir la caja, se ve que efectivamente el cuerpo que ahí yace es el cuerpo de Carlos II y bueno, tiene lugar nuevas ceremonias religiosas hasta que finalmente ya se deposita el cuerpo del rey, ¿no? En el Escorial y ya serán los monjes del monasterio escurialense quienes pasarán a, por así decirlo, a, a ser responsables del mismo. Y ya aquí es donde, digamos, finaliza todo este proceso. Carlos II, desde ese día, 6 de noviembre de 1700, que casualmente era el día del cumpleaños del rey, era el día en el que el monarca hubiese cumplido 40 años, pues desde entonces reposa en el Escorial, como hemos mostrado en la imagen. Y bueno, con este vídeo breve espero que haya quedado claro sobre todo la cuestión de que efectivamente al rey no se le realizó una autopsia, que esa descripción tan morbosa del cuerpo probablemente, muy probablemente, sea debida a que es una descripción que tiene lugar durante el proceso de embalsamar el cadáver del rey, que por lo tanto un cuerpo pues que está eviscerado, o que está en proceso de ser eviscerado, que ha sufrido mucho durante la enfermedad. Es que además, incluso antes de ser eviscerado, el cuerpo lógicamente se encontraba en un estado lamentable porque el propio rey había sufrido mucho en ese mes y medio. Es decir, evidentemente no podemos pensar que el rey había sobrevivido todos estos años, como ya hemos dicho, en este estado. Este estado es un estado que se produce pues, durante un proceso en el cual el organismo del rey pues, sufre muchísimo y luego, bueno, lógicamente, ese proceso ya posterior, ¿no? Que hemos comentado. Y lógicamente
las partes blandas son las partes que primero se deterioran y más sufren, ¿no? Testículos, vísceras, etcétera, etcétera. Entonces, espero que os haya sido de interés, espero como siempre vuestros comentarios y bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.